Hoy nos acompañará la licenciada Eileen Cruz, exfiscal del Ministerio Público de Delitos contra la Violencia de Género en Nicaragua. Eileen tiene una licenciatura en Derecho, es magíster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Está cursando una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tiene un diplomado en Derechos Sexuales y Reproductivos y un diplomado en Género y Desarrollo con énfasis en los derechos de las mujeres trabajadoras. Gracias por tu presencia y bienvenida a la sala. El día de hoy, desde Chile, nos acompaña la licenciada Dana Mogenstein, psicóloga clínica, especialista en terapia de reparación ASI, abuso sexual infantil. Dana actualmente se encuentra creando una fundación sin fines de lucro para sobrevivientes ASI. Dana es especialista en trauma complejo en sexualidad y especialista en trauma relacional. Dana desea ser presentada como sobreviviente de abuso sexual infantil, quien a través de su historia también ayuda a más personas a identificar su trauma y sanar. Gracias por tu presencia y bienvenida a la sala. Muchas gracias, Aileen, por acompañarnos. La verdad que tu aporte es muy valioso para nosotros el día Gracias. de hoy. Pues es súper fuerte confrontarlo porque yo durante mucho tiempo en mi cabeza primero fue la manera de no sentirme tan mal, de pensar que si fue un abuso, ni siquiera lo reconocía como abuso, imagínate en ese momento, ni siquiera como abuso. Después con el tiempo me empecé a dar cuenta que era un abuso, pero cuando nosotros quisimos denunciar, en ese momento no se le llamaba abuso, o por lo menos nos hicieron creer que no abuso, sino violación. Nos decían que si no era la fuerza, no era una violación, era un abuso. Entonces es como que nunca me quedó claro realmente qué era, y yo entendía en mi cabeza que era solamente un abuso, ¿no? Pero no una violación, no lo había, y para mí es terrible pensar que es una violación, ¿no? Es terrible caer en la cuenta de que es una violación. Y ahora con la información que hay, con lo que he estado escuchando, con todo lo que, las devoluciones que hemos recibido, empiezas a entender que es lo que sucedió ahí. Fue muy fuerte, y por eso mi cabeza lo bloqueó en ese momento, ¿no? Que preguntarle justamente a Aileen eso, ¿no? En temas legales, ¿no? Porque a mí en ese momento, Aileen, cuando uno quería denunciar, o cuando fuimos a denunciar, que ni siquiera me dejaron denunciar, te digo, me dejaron aportar a, a, un, a una demanda, no a un juicio que había en ese momento, pero no me permitieron denunciar a mí de manera individual este tema. Y sí se entendía en ese momento, se hablaba mucho de abuso y no de violación, ¿no? Uh-huh. Bien, siguiendo una secuencia de toda la situación que has vivido, entiendo que estos sucesos te ocurrieron de manera consecutiva en distintos países. Uh-huh. Primeramente ocurrió en México, también ocurrió en Brasil, en España, posteriormente ocurrió en Brasil. Sí, Entonces, Argentina también. en Argentina también, estamos hablando de 4 países. El hecho No, y también en Los Ángeles, ¿eh? Y en Estados Unidos, en este caso en el estado de California. En tu capítulo anterior que narrabas cómo fue que empezó la violencia sexual, decís que fue en Cuernavaca. Cuernavaca es el estado de Morelos, en México, entonces eso se tenía que regular conforme el Código Penal, que México es un estado federal, en el cual al momento de los hechos, es decir, si los hechos fueron en 1995, cuál era el código, conforme el Código Penal, cómo estaba tipificado en ese momento. Yo he hecho un análisis y sí se establecía lo que es la diferencia entre lo que es el abuso sexual y lo que es el delito de violación. Y en en la mayoría de las legislaciones, sobre todo del sistema de justicia latinoamericano, sistema de justicia penal, la diferencia entre el abuso sexual es que el abuso se refiere a tocamientos, a manoseos, a actos lascivos.
actos lascivos, actos lúbricos que se dan en las partes íntimas, en la zona genital, paragenital, inclusive en el rostro, eh, hacia una persona, puede ser adulto, puede ser menor de edad. Y en tanto, la violación significa que hay un acceso carnal. Este acceso carnal, las mismas legislaciones lo contemplan, puede ser vía vaginal, vía anal, vía oral, a través del miembro viril en este caso, que el sujeto activo, que la persona que esté cometiendo el delito sea un hombre, o bien modernamente inclusive se establece que puede ser por medio de un dedo, eh, o también por medio de un objeto, pueden introducir un objeto. Esas situaciones ya son consideradas violación. Otro punto muy importante que a señalar es que la víctima no está obligada a saber qué delito se está cometiendo en su perjuicio. Para eso tiene que existir un personal operador del sistema de justicia, sea policial, sea de Procuraduría de Justicia, sea de Ministerios Públicos, que esté sensibilizado y que esté capacitado y sea totalmente profesional para tratar y tener un abordaje con víctimas de violencia de género y víctimas de violencia sexual. Y conforme el relato que una víctima tenga, el profesional de una de estas instituciones es el que tiene que ir construyendo el caso conforme se van adecuando esos hechos al código penal que se encuentra vigente al momento que ocurrieron esos hechos. Entonces, eh, creo que lo primero es dejar de culpabilizarte. eh, ¿Por qué no sabías si era abuso sexual o era violación? La víctima jamás está obligada a eso. La víctima no tiene por qué saberlo. Para eso hay un profesional. Y mucho menos siendo un adolescente. O sea, un adolescente es una persona que está normalmente en la escuela secundaria en ese momento. Es una persona que está en un proceso de formación. Y otro de los aspectos que me llama mucho la atención que decís, no me quisieron recepcionar la denuncia. Eso es gravísimo, donde haya ocurrido, haya sido en México, haya sido en Brasil, haya sido en Argentina, haya sido en España, en cualquier lugar que pudo haber ocurrido o en otro país, que unas autoridades no recepcionen la denuncia sobre un delito sexual que está siendo manifestado por un adolescente, ese es un hecho totalmente grave, porque eso significa que no se está cumpliendo con una política de persecución penal y sobre todo en perjuicio de una niña o un adolescente. Sí, es que realmente yo me sentí desprotegida, ¿no? O sea, pero justamente no solamente las autoridades, sino o sea, cuando yo fui a denunciar, y lo he contado varias veces, me sentí más abusada a la hora de denunciar porque no había personas capacitadas ni siquiera para recibir la denuncia, ¿no? En el caso de Argentina. Ahora yo sé que todo ha cambiado y que hay lugares y que hay personas especialistas para recibir este tipo de denuncias, pero en ese momento era una persona, un policía civil, ¿no? O sea, que me recibió la denuncia y que no sabía ni cómo tratar a una víctima, ¿no? Exactamente. Hace más de 25 años que ocurrieron los hechos. Generalmente en todos los países de Latinoamérica este es un común denominador. Existían personas que no estaban sensibilizadas, era un personal masculino atendiendo a una niña, a un adolescente. Inclusive hay muchas críticas porque eh, anteriormente hasta jueces habían que tenían ese criterio, que por ejemplo, una niña víctima de violación tenía que señalar la fecha exacta de ocurrencia del hecho, la hora exacta. ¿Cómo una niña de 5 años, por ejemplo, puede relatar eso? Es un hecho traumático. Y por eso la prueba se construye en su conjunto. Es decir, lamentablemente los hechos ocurrieron en una época que no había tanta sensibilización y no había un trabajo de justicia penal con perspectiva de género. Hoy en día, como te decía, hay unidades especializadas. Yo sé que en Argentina hoy en día hay una unidad especializada contra la violencia contra las mujeres.
probablemente en México ya exista una mayor presencia, una mayor perspectiva de género, a diferencia a como ocurrió hace más de 25 años, cuando lamentablemente ocurrieron estos hechos. Sí, sí, específicamente fue en México donde no me quisieron recibir, ¿no? Exactamente. Y eso, otro de los aspectos es, independientemente cuál sea la nacionalidad, o sea, para un delito sexual, sea en perjuicio de una niña o un adolescente, no quiere decir que porque no haya sido mexicana, no significa que no se debió haber tomado la denuncia, porque para eso existe una Convención de Derechos del Niño que protege tanto a la niñez y la adolescencia independientemente de raza, de etnia, de idioma, y que no exista ningún tipo de discriminación. Claro. Pero por ejemplo, la excusa en ese momento era porque la mayoría de nosotras ya era mayor de edad y no nos dejaban denunciar de corrupción, por corrupción de menores y esas cosas. Como si no hubiésemos sido abusadas siendo menores, ¿sí me entiendes? Era raro, o sea, la excusa esa y como que no, imagínate que si te lo están dando las autoridades a esa información, tú crees que entonces era así o no me corresponde o no esto. Y después con los años te pones a pensar, no era así, es que no nos lo permitieron, ¿no? O sea, efectivamente, ellos realizaron una omisión de recepcionar una denuncia, porque independientemente que los hechos ocurrieran cuando tenías 15 años y probablemente denunciaste a los 18, o sea, el delito se encontraba 21, a los 21, o sea, habían transcurrido 6 años, probablemente el delito no había prescrito, el delito se encontraba vigente. Esa lesión a ese bien jurídico todavía existía, había ocurrido. Entonces, ellos lo que hicieron fue una omisión de recepción de denuncia y promovieron la impunidad, más bien, por no recepcionarla. Claro. Sí, sí, sí. Yo ahora te digo, al tiempo me siento así, siento que no me lo permitieron hacer y eso también duele, ¿no? Eso sí duele mucho. Sumado que no hubo un acompañamiento en ese momento, eras una persona extranjera en un país desconocido, eras adolescente, eras vulnerable, no existían las telecomunicaciones y la tecnología como existe hoy en día, no tenías acceso a un centro especializado que se dedique a promover los derechos de la niñez, de la adolescencia o los derechos de las mujeres. Existían una serie de factores. Y no teníamos ni siquiera los medios. Tú imagínate que después de salir de todo eso, nosotras, o sea, no teníamos absolutamente nada, ¿no? Y teníamos que encima salir adelante y la gente cuestionando que si denunciamos, no denunciamos y esto, lo otro, y sin el apoyo, ¿no? De absolutamente nadie. Sí, y sumado a esto, Liliana, que lamentablemente ocurre, y estoy hablando en términos generales, los medios de comunicación deben de jugar un papel muy importante, un rol muy efectivo, y en el sentido de educación, un sentido de comunicación y de información para establecer prevención, pero no para revictimizar a una víctima de violencia sexual, no para ridiculizar a una víctima de violencia sexual, no para exponerla muchas veces a su credibilidad, decir, en cuestionar si lo que dice es verdad o no es mentira, porque se convierten en una especie de jueces de hecho, y a cuestionar los testimonios, porque para eso existen instituciones especializadas que son las que les corresponde valorar la prueba. Yo en lo personal creo, como profesional del derecho, creo que siempre que una víctima rompe el silencio y quiere utilizar un medio de comunicación, tiene que hacerlo simultáneamente a través de una denuncia ante las autoridades correspondiente y debidamente asesorada con un equipo legal que le esté realizando un acompañamiento. Siento yo que las víctimas que van directamente a los medios de comunicación solo quedan expuestas y nunca recorren a una instancia legal.
porque esta persona al final solo fue condenada mediante una sentencia condenatoria firme, solo por un caso de una víctima. Y el mínimo, ¿no? Y exacto, una pena mínima que yo desconozco el contenido de la sentencia, una pena mínima, pero habría que ver cuáles fueron los elementos de prueba que sí tomaron en cuenta, cuáles no tomaron en cuenta, y dónde consideró esa persona, ese juez o esa juez, consideró que existía deficiencia probatoria. ¿Me explico? Entonces, por eso el papel de los medios de comunicación tiene que ser con un sentido social, de prevención, de comunicación, de información. Es decir, esto nos alerta de que este tipo de situaciones puede ocurrir, pero no crear revictimización, ni cuestionar a las víctimas, ni ridiculizarlas, porque yo recuerdo en aquel entonces, como te decía, yo creo que somos contemporáneas. Y en aquel entonces, cuando ocurrían las denuncias, yo recuerdo que yo miraba en programas de televisión, y miraba a las otras víctimas y entraban en discusiones con otras, con comunicadoras, con presentadoras. O sea, eso era una completa revictimización y ridiculización. Y siempre hacían opiniones subjetivas, que esto más bien venían a lacerar esas vulneraciones que ya las víctimas tenían, ya esos desgarros que ya tenían, desgarros emocionales de todas las situaciones que venían viviendo. Entonces, hoy en día no puede ser posible de que una persona que ha sido víctima se enfrente en un medio de comunicación con personas, con profesionales, que te van a ridiculizar o te van a cuestionar y decirte si estabas ahí era porque te gustaba o porque nunca hablaste. Son cuestionamientos que bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en una sala de juicio, están permitidos decírselos a una víctima. Ya conforme todas las estrategias y lo que es el litigio penal, lo que es la protección a víctimas, la perspectiva de género, ni siquiera a una defensa técnica de una persona que esté siendo procesada, por decirte, de violación, se le permite hacer este tipo de preguntas capciosas hacia una víctima. Porque hay un juez que tiene que dirigir ese interrogatorio en el sentido de evitar ese tipo de preguntas. Entonces, mucho menos en un estudio de grabación de televisión o en una radio o en una entrevista a través de un canal de YouTube hoy en día o a través de un periódico. Y muchas veces también, ya una vez que una víctima denuncia, está dentro de un proceso que se está investigando o ya está judicializado un caso, aparte de tener un seguimiento, un tratamiento psicológico, precisamente por toda la situación que ha sufrido el perjuicio de la víctima, aparte de eso, hay un equipo forense que también distinto al equipo clínico que puede estar atendiendo a la víctima, que es el que se encarga de valorar el tipo de daño psíquico que la víctima presenta. Si requiere una atención psicológica, si requiere una atención psiquiátrica, eso con cada caso tiene su particularidad, o una valoración médico-legal, ¿verdad? Conforme el tipo de secuelas que quedaron en relación a una víctima. Pero nunca nos ofrecieron y nunca tuvimos eso. Sí, porque ni siquiera le recepcionaron la denuncia. Entonces, si no hubo recepción de denuncia, mucho menos nunca hubo una investigación formal para llevar a cabo y formalizar un proceso en contra de una determinada persona. Ok. Cuando te piden que seas testigo también, ¿no? Aportando en una denuncia también, ¿no te consideran en ese caso víctima? ¿Te consideran víctima que aporta, pero no te consideran tan importante como para proveerte de ese tipo de ayuda? Puede ser que en un caso estés constituida como víctima y las otras personas que también fueron víctimas estén como testigo específicamente en tu caso. O puede ser que en el caso de otra víctima estés únicamente como testigo.
Pero hoy en día existe hasta protección a testigos, a víctimas y a testigos. Es decir, cuando las víctimas pueden ser perseguidas, cuando las víctimas pueden ser amenazadas, inclusive en cuanto a la protección de su identidad. Hoy en día han existido cambios en las legislaciones, en los sistemas de justicia, que fue lamentablemente lo que no existía en esa época. Okay. Sí, bueno, yo he notado eso, tanto las leyes como la información, ¿no? O sea, hay mucha más información con respecto a esos temas que antes no había, ¿no? Exactamente, estamos hablando más de 20 años atrás en los que no se hablaba o se tomaba más con una actitud más, yo siento, machista, ¿no? Sobre el tema, o sea, porque las víctimas no eran víctimas, sino eran víctimas, bueno, en el caso nuestro estoy hablando, ¿no? En vez de visualizarnos como lo que nos había pasado, qué nos pasó, por qué fueron sometidas, nos estaban viendo en que no son víctimas porque se fueron con un interés, porque se entregaron al productor, porque que eran ambiciosas, o sea, si me entiendes, éramos todo el tiempo juzgadas Claro. y nunca se prestaba atención a lo que nos había sucedido, ¿no? Sí, entonces, yo pienso que se debe analizar desde otra perspectiva. A ver, siempre para estos efectos de televisión, de música, de cine, de novelas, es necesario que existan personas menores de edad en la participación de determinados papeles o roles protagónicos. Entonces siempre va a haber una novela de carácter infantil, siempre va a haber una obra de teatro que hay adolescentes o que hay bailarinas niñas o niños o adolescentes. Y siempre la niñez y la adolescencia es vulnerable. Entonces lo que debe de existir es como una mayor regulación desde el punto de vista, por decir así, del derecho laboral. ¿Cómo va a ser, cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a la niñez y a la adolescencia que participa en este tipo de trabajos? Es decir, va a continuar bajo el cuidado y crianza de sus padres, va a tener determinado horario, va a ser supervisado, porque siempre está expuesto. Y esto lo vemos no solo, por ejemplo, lo que te ocurre a vos y lo que le ocurre con las otras personas. Por ejemplo, ustedes pueden ver el caso de Menudo. uh-huh. Pueden ver el caso de Sasha Sokol. Eran personas más bien vulnerables por razón de su edad y hay una relación de superioridad y de ventaja a aquella persona con la que les dirigía artísticamente, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, son vulnerables, como cualquier otro niño es vulnerable. Hay niñas que son vulnerables en la escuela, niñas que son vulnerables en las iglesias, que es algo que no nos podemos cegar, niños que son vulnerables hasta por sus propios padres. Entonces la vulnerabilidad hacia la niñez y la adolescencia es en cualquier lugar y sobre todo porque es un periodo de formación que la persona no es consciente o más bien no tiene un desarrollo integral todavía y no se puede defender. ¿Ya? Hay algo que se llama indemnidad. Indemnidad es ese proceso cuando la persona está en un proceso de crecimiento, de desarrollo, y eso lo han explicado muy bien los psicólogos o las psicólogas la pueden explicar mucho mejor, pero en ese periodo la persona no es consciente ni siquiera de las relaciones sexuales. Incluso hay gente que juzga y dice, sí, pero ella lo consintió. Y juzgan a una niña de 13 o 14 años, pero no tiene el desarrollo integral, no tiene la madurez cognitiva para decir sobre una relación sexual. Por eso la ley dice, con o sin el consentimiento. O sea, Uh-huh. Y te lo digo, como persona que en algún momento fui operadora del sistema de justicia, independientemente que la víctima esté retractada, que la víctima diga, no, a mí no me violaron, fue con mi gusto, como lo dicen en estos términos, o yo tenía a mi novio, independientemente que exista una declaración testimonial de una adolescente de 13 años, con estas palabras que te las he manifestado, aún así es un delito perseguible de oficio por las autoridades.
independientemente que la víctima primero dijo que sí abusaron de ella, que sí la violaron y después diga que no es cierto. Creo que una de las víctimas así fue. Primero dijo que sí, luego dijo que no, luego volvió a decir que sí. Eso se llama, ella vivió un proceso de retractación y eso no le desmerita, eso no le quita credibilidad. Eso fue cierto, ella era una víctima, ella era una niña al momento de los hechos, pero existían probablemente, como te digo, no conozco exactamente la sentencia, me hubiera encantado poder tener acceso, pero independientemente de esto, habían otras pruebas, había un embarazo forzado en ese momento. Había ya un bebé como consecuencia de eso. Entonces eso determinaba que sí hubo un acceso carnal y que ella no tenía la madurez emocional y que ella es tutelada conforme a la Convención de Derechos del Niño. Entonces, independientemente de que haya existido una retractación, independientemente en tu caso, que al momento de los hechos no eras consciente de lo que te estaba pasando, que no entendías lo que te estaba pasando. Sí, totalmente. Aparte se retractó, pero también porque estaba manipulada, ¿no? Que esa es es algo súper notorio todo el tiempo en nuestro caso, ¿no? O sea, el tema de la manipulación que en esa época no se tocaba, ¿no? No hablaban de manipulación o sometimiento de la forma en que se habla ahora o que se entiende ahora. Una víctima puede estar manipulada porque puede estar siendo amenazada, porque se le puede estar prometiendo una determinada situación, si no decís esto, o se le puede decir, pobrecita tal persona, ¿cómo va a ir a la cárcel por tu testimonio? O si fue con tu consentimiento. Una víctima puede ser manipulada de diversas maneras, pero independientemente de eso, por eso son delitos de oficio, que son perseguibles por las autoridades por el hecho de ser niña, niño o adolescente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Eileen. La verdad que nos aclaras un montón del panorama, ¿no? Porque uno a veces escucha que es súper importante la parte psicológica, que para mí es súper importante en este caso, pero también la parte legal, ¿no? La parte legal, porque yo siento que es como que o en aquella época no nos dejaron ver, ¿no? Cómo eran las cosas, a nivel de legal, de lo grave que era, ¿no? Y lo mismo a nivel psicológico, ¿no? Sí, inclusive hasta el proceso de captación, existía un procedimiento para el proceso de captación a las niñas y a las adolescentes en el caso de ustedes. Ese proceso de reclutamiento, ¿en qué consistía? O sea, cuando una víctima va a ser reclutada o va a ser captada, hay un ofrecimiento de algo que se va a alcanzar, un anhelo, un objetivo. En el caso inclusive de personas adultas, a veces los ofrecimientos son un buen trabajo en el que le van a pagar un buen salario remunerado, a tener buenas condiciones laborales, va a viajar a otro país, en el caso de personas adultas que además con unas niñas o unas adolescentes, que era en un entorno de otro panorama, en un sentido artístico, que puede ser un anhelo que tengan cualquier niña, niño o adolescente en esa etapa de desarrollo integral. Así es. Sí, totalmente. Muy, muy interesante y muy valiosa tu aporte, ¿no? Tu información, Eileen. Yo te agradezco, sé que estás muy corta con el tiempo, ya nos hemos excedido un poquito y no te quiero quitar mucho tiempo, pero me gustaría que sí, en otro momento puedes seguir participando y colaborando con nosotros, nos encantaría, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Eileen, por tu presencia. Un gusto. Y nos hablamos, sí, no, ha sido un gusto de verdad y te lo agradezco de corazón porque sí me aportas muchísimo. Claro que sí. Okay. Así que estamos en contacto para el próximo. Gracias. Licenciada Dana, muchísimas gracias por su participación. Quisiera que entendiéramos que acá existe una dinámica de abuso de poder. Es decir, Sergio Andrade, un productor,
compositor, cantante, ¿cierto? Una persona que pareciera estar en otro nivel. Podríamos pensar que recluta, ¿cierto? Independiente si fue él en específico o no, recluta a Liliana, una bailarina. Y que por supuesto en el relato también, ¿cierto? Aparece a modo de insulto, ¿cierto? Me acuerdo en alguna parte del relato que decía, bueno, si tú vas a ser panadera o te vas a devolver a Argentina, no vas a ser nadie. Entonces, cuando entendemos que hay una manipulación, ¿cierto? Desde un abuso de poder, desde una posición en donde hay un otro que sabe lo que yo quiero ser, ¿cierto? Él sabe que yo quiero ser bailarina, él sabe que yo, ¿cierto? Anhelo a lo mejor ser reconocida, estar en los escenarios. Entonces pareciera ser que él también aprovecha esto, ¿cierto? O este conocimiento para poder, ¿cierto? Manipular la situación. Y cuando esta persona manipula esta situación en específico, pareciera que lo hace de manera muy sutil al principio. Porque no es solo él el que participa de esta coerción, ¿cierto? La coerción la vamos a entender como una presión bien digo, ejercida para cambiar tu voluntad, ¿sí? Y la manipulación, ya lo entendemos. Entonces, no es solo esta persona la que participa en las acciones de manipulación y coerción. También hay otros personajes que me ayudan, ¿cierto? A mí como víctima a entender o a no entender lo que sucede. ¿Por qué? Porque si yo estoy inmersa en una casa en donde de repente me tratan muy bien, con mucho amor, todos me quieren mucho, y de repente hago algo, ¿cierto? Que dentro de esta dinámica es entendida como algo malo, todos de repente van a cambiar conmigo, ya nadie me habla, me quitan la comida, me ponen a hacer ejercicio, no me dejan descansar, ¿cierto? Me privan de muchas otras cosas. No tengo la capacidad de entender qué pasa en ese momento. Entonces, va pasando, ¿cierto? Con el relato, que pareciera ser que todos se convencen de que este hombre es un hombre espectacular, es un hombre educado, es un hombre pareciera ser que muy respetado, ¿cierto? Entonces mira cómo vamos escalando en esta gran posición de poder. Ya yo podría decir bailarina, cantante, ¿cierto? Pero bailarina, cantante, persona educada, es como wow, ¿cierto? Muy admirable. Y cuando de repente entonces yo recibo, ¿cierto? Por parte, según el relato, por parte de alguien que yo estimo, admiro y quiero muchísimo, por ejemplo, en este caso, Gloria. Y Gloria, llorando, le dice, ¿cierto? A Liliana, a mí me gustaría que tú hicieras esto. Tú te verías tan hermosa junto a él. Él es un hombre sensible, entiéndelo. Entonces, por supuesto que la víctima, en este caso Liliana, no va a alcanzar a entender lo que pasa. Existe tal presión en ese momento y tal manipulación, ¿cierto? O sea, te dejan de dar para comer. No te puedes devolver a tu país. Estás encerrada de casa en casa y pareciera ser que la Casa Blanca estaba privada de cualquier otro estímulo. Entonces, qué terrible estar en una casa sola, tener que hacer ejercicio, ¿cierto? Para poder sobrevivir en esa casa, por supuesto, sola, que después te llevan, ¿cierto? O te despiertan a medianoche, ya, vamos para acá. Y en eso tú te encuentras con esta figura que adoras, que admiras y que pareciera ser que facilita la interacción para que tú puedas acceder, ¿cierto?, a esta figura o gran figura que es Sergio Andrade. Yo como víctima no tengo el tiempo de decir, a ver, ¿qué pasa acá? No tengo ese espacio. Es imposible que lo tenga, porque mi único objetivo, ¿cierto?, o mi gran objetivo es ser bailarina, ¿cierto? Y por supuesto que pareciera ser que entre todas, ¿cierto?, estas personas entendemos que para poder estar acá tenemos que pareciera ser hacer sacrificios. Estos sacrificios son, bueno, dejar de comer,
que te despierten a medianoche, vamos para acá, vamos para allá, no te dicen nada. Entonces, más bien uno entra en esa dinámica. Entonces, cuando tú me preguntas a mí, ¿cómo es que Lili, ¿cierto? Liliana, todavía no puede ver o en ese minuto no pudo ver que esto fue una violación como tal, ¿cierto? Tenemos que considerar todos estos aspectos para poder entender por qué todavía la psiquis de Liliana no, ¿cierto? No puede sostener que ella haya sido violada. Porque qué terrible o qué inenarrable es verse a una misma en esa situación. Es terrible. Entonces, qué aliviante también para mí como víctima saber que fue un abuso. Un abuso. Y le bajo el perfil. En cambio, por ejemplo, si yo dijera, ¿cierto? O como tal, como es violación, no lo podría sostener. Y eso, por supuesto, va a pasar en los abusos, que están, ¿cierto?, dentro de este carácter dinámica, más bien, tan sectaria. Entonces, me parece que pedir que se reconozca como tal que fue una violación puede ser muy fuerte. Y si todavía no se reconoce como tal, es porque todavía es muy fuerte. Porque todo esto que pasó es tremendo. Entonces, me parece cierto, yo por lo menos trabajo en consulta con la lógica como base de qué cuida más. Si a ti en estos momentos te cuida pensar de esa forma, está bien y por supuesto te acompaño en eso. Sabemos que lo otro pasó y por supuesto que lo podemos elaborar en algún momento. Pero si a ti te cuida entenderlo de esa manera, está bien. ¿Sí? Sí, es que o sea, tal vez es por los conceptos, ¿no?, que uno tenía. Y como tú dices, estaba este abuso, violación, estaba disfrazado, ¿no?, de muchas cosas, y como no te da tiempo a pensar, y ese momento se convierte en algo que uno bloquea, porque te acuerdas, como tú dices, te acuerdas del antes, de momentos después, pero no del momento. Exacto. Imagina qué sería de Liliana si ella, por ejemplo, hubiese estado, entre comillas, presente en esa situación, ¿cierto? Porque vamos a entender que la disociación traumática va a separar la cognición o el pensamiento del sentir también, ¿sí? Entonces, quizás incluso yo, y me hago responsable de mis palabras, por supuesto, quizás incluso no estarías acá, Liliana, ¿sí? Porque es muy fuerte. Entonces está bien también. Sí. Es la parte más complicada, ¿no? De que es muy duro vivir también con eso. Por eso también quiero terminar de sanar, porque y como uno bloquea, lo deja ahí, pero sigue estando. Exacto. Sí. Y no tan solo está, por supuesto, ¿cierto?, en el acto en sí, sino que también, ¿cierto?, esto se va a repetir de manera constante en otros aspectos. Entonces, pedir que, bueno, ya, olvídalo, no se puede. Uno puede sanar esa herida y aprender a mirarla de una forma, ¿cierto?, en donde ya no duela. Pero eso no va a desaparecer. Uno necesita aprender a entender al cuerpo, ¿cierto?, porque tu cuerpo cambió. Entonces uno necesita ahora aprender a conocer su cuerpo y las señales que te da el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy disociada de manera traumática, entonces me voy a separar de mi cuerpo. Pasa, por ejemplo, que a veces uno puede ser posible que no se dé cuenta cuando siento frío o calor. Puede ser posible que no te des cuenta cuando tienes hambre, porque estás en modo sobreviviente.
Y el modo sobreviviente no ve molestias. Lo único que ve, ¿cierto?, es como una especie de foco hacia adelante. Tengo que sobrevivir, tengo que seguir. Y por lo tanto me empiezo a disociar también de mi cuerpo, de quién soy. Puede incluso pasar que a veces uno se mira en el espejo y no se reconoce. Ese es el gran daño del abuso sexual. El despoje o que te priven de hablar, de verbalizar, porque el cerebro, ¿cierto?, en su grandeza va a decir, Liliana no puede soportar esto y yo necesito garantizar la vida de este cuerpo. Por lo tanto, disociación. Separo el hecho en varias partes para que Liliana pueda vivir. Totalmente. Sí. Perdón. No te... Pero sí es muy fuerte. Es muy fuerte y sí coincide todo lo que estás diciendo. Pero me ayuda mucho. Es bueno, ¿cierto?, conversar de estos temas, hablar de lo que significa el abuso sexual, ¿cierto? Porque, claro, uno se queda con que el hecho pasó y qué terrible fue el hecho. Pero las consecuencias te persiguen para toda tu vida. Y el trabajo en psicoterapia es precisamente dar una explicación a todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque mi percepción se va a modificar desde el momento del abuso, para que yo pueda sobrevivir, por supuesto. Por lo tanto, a lo mejor, ¿cierto?, puede pasar en los vínculos, en sospechar del otro. No sé por qué no me puedo relacionar con las personas. No sé por qué cuando estoy, ¿cierto?, en un grupo no me puedo acercar o no puedo hablar. No sé qué pasa cuando me acerco a un hombre, ¿cierto?, con las mismas características de este sujeto, cuando no me hizo nada. Es que tu cuerpo está en hipervigilancia. Tu sistema nervioso, ¿cierto?, para que tú te puedas proteger, genera, ¿cierto?, la hipervigilancia y entonces yo estoy así con todos. Y lamentablemente esa también es una consecuencia del abuso sexual. No, es que me estás describiendo. Así soy y muchas veces mis amistades me dicen, oye, relájate, o sea, no, o sea, déjate también o sea, querer por la gente, ¿no? Es muy y no es que yo, exacto, y no es que yo no quiera, es que es algo que es algo que uno anhela. Es algo que uno anhela. Ojalá yo pudiese contar a todo el mundo lo que me pasó. O ojalá yo pudiese contarle a todos mis amigos, ¿sabes qué? En este momento, o ¿sabes qué? Perdón, en este momento me está pasando que estoy desconfiando de ti. Y no tienes tú la culpa, sino que más bien soy yo. Soy yo y pareciera ser que algo en ti, ¿cierto?, me está generando desconfianza. Y puede que sea totalmente infundado. Pero esa es la consecuencia también. Entonces, ojalá que en ese trabajo que tú estás haciendo ahora también incluyan, por supuesto, a tus amigos, a tus seres queridos, porque esto hay que hacerlo con todos. No eres solo tú. También son tus seres queridos que tienen que entender lo que te pasa. Por supuesto, tus amigos que tienen que entender lo que te pasa. ¿Por qué? Porque tenemos que también aprender a ser contenidas. Y que es muy difícil, porque desde el abuso yo voy a poner una gran barrera a todos. Y es fácil, ¿cierto?, por supuesto, con la disociación traumática, hacer como que nada pasa. Y yo incluso podría hablar de que uno se forma una máscara para poder enfrentarse a los demás. Y cuando recién puedo ser quien soy una total desconocida ante el otro. Es así. Sí, totalmente. De hecho, bueno, me imagino, o sea, siempre es difícil, ¿no? Pero en este caso, por haber sido un caso tan público, ¿no? También donde las víctimas son tan juzgadas, ¿no? Terrible. De una manera terrible, al día de hoy todavía, ¿no? Entonces, traumática. donde todavía todavía está en dudas la credibilidad, ¿no?, de la víctima, porque todavía gente que no tiene nada que ver habla y a las víctimas se las ataca y
y esta miente, la otra no, y esta dice y no, que no. Y es precisamente ahí en donde se produce el trauma complejo. Porque yo tengo esta experiencia y yo necesito verbalizarla, ¿cierto? Cuando puedo verbalizarla, lo hago. Y va a pasar que si cuando lo cuento, el otro no me contiene en esa experiencia, entonces yo no tengo cómo saber si esto es así o no. Porque si estoy disociada traumáticamente y en mi mente tengo imágenes y sensaciones, ¿cierto?, en mi cuerpo, por supuesto que para poder sobrevivir hasta la edad de maduración del cerebro, yo voy a cuestionar lo que me pasó. ¿Será que es así? ¿No me lo habré inventado? ¿No estaré exagerando? Ejemplo, ¿sabes qué? Pero esta persona que me quiere mucho me preguntó si era real. ¿Será real? ¿Será realmente que yo lo viví de esa manera? Y por supuesto, de nuevo, hasta la edad de maduración del cerebro, ¿cierto? 25, 35 años, que yo empiezo a juntar todo esto y ya no me puedo negar más la realidad. ¿Cierto? Sí, totalmente. Dana, Totalmente. la mayoría de estas víctimas entran a los 14, 12 años o son seleccionadas a esta edad y salen de esta secta a los 22 tal vez, o bueno, va por esas edades, algunas más, otras menos. En este caso, no tienen un proceso normal de aprendizaje en sus vidas, ¿no? Y además, entonces probablemente todas estén disociadas y, ¿verdad? Por supuesto. Mi pregunta es, ellas al salir, ¿cuánto tiempo más o menos, bueno, o a lo mejor es diferente el proceso, pero cuánto tiempo les toma a ellas o terminar de procesar esto, si es que su cerebro, como dices, se está desarrollando entre los 25 y 30, pero ellas tienen un proceso de desarrollo diferente, ¿cómo les va? Ya, cada proceso de entender lo que pasó va a ser diferente. Hay personas, por ejemplo, yo podría darte ejemplo, yo tengo pacientes de 73 años que recién dan cuenta de que fueron abusadas sexualmente en su infancia. Entonces, cuando yo te hablo, ¿cierto?, de la edad de maduración del cerebro, te hablo de que recién voy a tener las herramientas cognitivas para poder entender lo que pasa. Muy diferente a elaborar el abuso. Porque, por supuesto, si tú no te acuerdas todavía, o si para ti también no es problema, no tendrías por qué elaborarlo, ¿cierto? Porque si tú vives bien y si estás tan bien, ¿cierto?, no es necesario entonces que a lo mejor lo trabajes. Como para otras personas, ¿cierto?, que tienen una urgente necesidad de entender lo que pasó. ¿Por qué? Porque también, ¿cierto?, esto habla de cómo es que el medio o cómo es que las personas que nos contienen nos hacen ver la situación. Si, ejemplo, si yo fui abusada y yo empiezo a recordar todo esto, ¿cierto? Y ya a mis 25 puedo hablar y puedo, ejemplo, le puedo decir a mi mamá, mamá, esto me pasó. Pero mi mamá me dice, hija, no se preocupe, no se acuerde de esas cosas, si le hacen daño, déjelo. Entonces, mira, mi mamá me dice que lo deje. Y si yo he vivido tanto con esto, no importa. Y sabes tú que eso es algo que hacen muchas. Todo el mundo lo hace. A mí me lo han hecho. O sea, hasta el día de hoy, bueno, no te acuerdas, ya está, Sí. deja eso, hay que dejar el pasado atrás. Como si fuese tan fácil, ¿cierto? Como si no tuviésemos las consecuencias que tenemos en el cuerpo, como si no tuviésemos la disociación, como si no tuviésemos la desconfianza. No se puede. Exactamente.
No sé si respondí a tu pregunta, Brenda. Claro que sí, y la hice porque todas las víctimas de este caso salen disociadas. Entonces, cuando tú le preguntas a cualquiera, Liliana, cuando él entra a la cárcel, aún así lo va a visitar al señor. Y si le preguntabas, ponte, hay muchas contradicciones o cambios de versiones, la prensa las acusa mucho por esto, en el que una dice, no me violó, no, sí me violó, no, sí, no, y ahí contraponen los videos, incluso, pero también con la misma Gloria que decía que él no le había hecho daño, que él era una buena persona. Entonces, todas salen disociadas y se convierten en víctimas de esta sociedad que las juzga porque cambiaron su versión, ahora están cambiándola de nuevo y así absolutamente todas. Exacto. Entonces, mira, qué difícil elaborar un relato bajo esas condiciones. Qué difícil es entender lo que me pasó si todo el mundo me está juzgando o todo el mundo me está enjuiciando. Pero ¿por qué no denunciaste antes? ¿Y por qué aquí dijiste que era esto y acá dijiste que era esto otro? ¿Pero por qué no a lo mejor le dijiste que no? Ah, pero a lo mejor tú andabas vestida de una manera y entonces lo provocaste. Es así. Y uno como sobreviviente, ¿cierto? Tiene que soportar esa gran cantidad de, podría decir, tonteras, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que no podemos ser empáticos con alguien que nos está contando algo tan delicado como un abuso. Mi trabajo no es ser investigadora. Si alguien a mí me cuenta, ¿cierto? Y no como psicóloga, por supuesto, ¿cierto? Si una amiga me viniera a contar, mi trabajo no es ser investigadora. No es preguntarle, oye, ¿pero estáis segura? ¿Será que eso habrá pasado? No. Mi trabajo es contener, es escuchar, es entender la magnitud o la gravedad de lo que está pasando y entonces formar red de apoyo y ver qué vamos a hacer con esta situación. Mira la diferencia, ¿no? Sí. Y lo que decías recién, o sea, todo lo que estás describiendo es lo que pasa y pasaba no solamente en aquella época, pasa actualmente, ¿no? El tema de que la gente cree que uno, ¿por qué no denuncias? ¿Por qué no hace? O sea, te cuestionan como si uno no quisiera hacerlo o no lo hubiese querido hacer o no lo haya hecho, ¿sí me entiendes? O sea, nadie sabe qué es lo que uno hace y aún así lo primero que es, pero ¿por qué no denunciaste? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no, ¿por qué no te fuiste antes? Parece que ese estilo de vida te gustaba. O sea, todo el tiempo. Y además sin contar la manipulación que había detrás. Porque, de nuevo, ¿cómo es que yo, adolescente, ¿cierto? 12 o 16 años, puedo entender lo que me está pasando estando sola en un país ajeno, con personas que entiendo que conozco, pero que de repente se transforman para mostrarme una cara que jamás había visto y cómo yo me tengo que adaptar y entender que esa es mi nueva normalidad y tratar de sobrevivir en ese ambiente? Es inexplicable. Con pocas palabras lo explicaste también. Liliana, ¿cómo te sientes con la situación de que una profesional pueda poner las palabras que tú no puedes expresar? Me siento muy bien porque me está dando esa paz que yo necesito. O sea, le está poniendo nombre a cada situación. Y yo esto lo necesitaba más que nada, perdón por quebrarme, pero sí lo necesitaba porque necesito que se entienda, no solamente entenderlo yo, sino que se entienda lo que vivíamos, ¿no? Sí. Y yo creo que está ayudando a aprender a mucha gente. Yo todos los días aprendo y a la vez esto me está dando esa tranquilidad. Si bien me ven llorando es porque me emociona también mucho el poder darle un nombre a cada cosa. Exacto, una explicación al fin trae mucho alivio. Entender, ¿cierto?, que todo esto que pasa no queda en mi imaginario o no queda en mi supuesto, ¿cierto?, sino que más bien tiene un nombre. Y eso también, claro que trae sanación, por supuesto. Sí, y pasa también, y lo quiero decir porque al día de hoy, como lo decía Brenda, han habido tantas versiones, ¿no?, con respecto a este caso. Sí. Y cuando tú sales a hablar, porque te decides a hablar o quieres contar tu historia, todavía hay gente que
que te dice por qué hablas o por qué no por qué te retractas, o empiezan a hablar de que si te pagaron, si no te pagaron, si te hicieron, si te quedaste con dinero cuando nunca existió. Encima siguen inventando historias sobre. Y yo sé que eso, uno dice, yo sé quién soy yo sé que eso no es cierto, pero al punto que yo voy es cómo seguimos atacando a las víctimas. Y encima de todo eso inventando historias que no existen, que hay forma de probarlas. O sea, al día de hoy me inventan que yo me quedé con todo el dinero, que esto, que lo otro. Y tú dices, como si no fuera fácil de probar todo eso. O sea, yo nunca me quedé, de hecho me quedé con deudas. Me quedé con deudas, no con dinero, con deudas. Y más el daño que me dejó toda esta situación. Y es muy triste que al día de hoy todavía exista eso, ¿no? El seguir atacando a la persona que decide hablar o decir algo, y que venga alguien y diga, o aquella sufrió más que esto, o esta sufrió menos porque estuvo más tiempo, menos tiempo. No, nadie lo sabe. O sea, nadie sabe. Lo importante de esto es que sí fuimos víctimas, y la situación y lo que sucedió ahí, eso es lo más importante. Por supuesto, y además que das a conocer tu testimonio, y que por supuesto estás ayudando a muchas otras personas que seguramente pasaron por lo mismo y necesitan entender. Porque por lo menos he visto, ¿cierto?, en los comentarios de tus videos que muchas personas se sienten identificadas con lo que te pasa. Entonces, también eres un puente para que otros entonces, ¿cierto?, entiendan de qué se trata esta situación. Sí. Así es, y eso es lo que también me está dando mucha fuerza, porque todos los días recibo un mensaje, exacto, o de alguien que dice, me pasó esto, o me di cuenta de que esto era lo que me pasó, o me estoy dando cuenta con los términos de las psicólogas, de las personas especialistas que nos están explicando por qué. Le estoy poniendo un nombre a lo que me sucedió o a lo que me está pasando en este momento, ¿no? Y eso es súper bueno, es súper interesante, y la verdad que me reconforta, porque como te digo, no estoy sanando yo, también está ayudando a sanar a otras personas. Por supuesto. Bueno, Dana, a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué yo he bloqueado algunas situaciones que fueron muy dolorosas? ¿Por qué no recuerdo? O sea, por ejemplo, hay, bueno, situaciones puntuales, la de la violación, pero también una situación anterior que era con respecto a una audición. Yo recordaba la primera audición y segunda, y no me recordaba la tercera. Y yo después, cuando leo mi diario, me doy cuenta y me acuerdo. O sea, al leerlo veo todas las imágenes y es real. Y realmente me dolió horrible volver a ese momento, ¿no? Porque sí es real, nada más que no me acordaba. Lo había bloqueado totalmente. Y la situación del abuso, lo mismo. O sea, yo te puedo contar hasta determinado momento y después te cuento el después. Entonces, me gustaría saber por qué sucede eso. Bueno, cuando hay dos cosas, ¿sí? Primero, vamos a entender en específico, sí, en este caso de la violación, vamos a entender que suceden varias maniobras, bien digo, antes, para que tú llegues a ese lugar, ¿cierto? Primero te privan de comida, después te someten a ejercicios, te cambian de lugar, te despiertan a medianoche. Y todo eso es un impacto en la psiquis, en la mente y en el cuerpo. Cuando ocurre esto, este evento es muy fuerte para que tú lo puedas sostener. Es inentendible, es inenarrable. Y para que yo pueda sobrevivir, necesito, ¿cierto?, disociarme de aquello, ¿sí? Todo el mundo se disocia. ¿Sí? Ahora que nosotras estamos conversando acá, estamos disociadas, por ejemplo, de afuera, ¿sí? Estamos poniendo atención y concentración para poder conversar entre nosotras. Pero la disociación traumática lo que va a hacer es fragmentar el hecho, porque no lo puedo sostener. Por lo demás, después de ese hecho,
pasa que inmediatamente te toman y te llevan a otro lugar. Y la experiencia, ¿cierto? Como yo ya me disocié de aquello que pasó, porque no lo entiendo, porque me siento mal, porque están pasando cosas, porque a lo mejor es medianoche y me trajeron media dormida y yo todavía no entiendo lo que pasa, ¿cierto? Después, ¿cierto? En el relato, aparece que a ti te llevan a conocer el lugar, ¿cierto? En donde vivía Sergio Andrade. Y que por supuesto la experiencia en el auto o la experiencia del viaje pudo haber sido, entre comillas, ¿cierto? Bastante entretenida. Porque íbamos en la carretera, porque íbamos viajando, porque íbamos... Mira todos los distractores que yo voy teniendo para que yo me disocie de ese momento. Y además hay una actitud manipuladora y coercitiva por parte de Sergio Andrade y por parte de las otras personas que también te acompañan. Porque ahora te hablan, porque ahora eres reconocida nuevamente, porque eres parte entonces de esta, entre comillas, familia, podríamos decir. Además, entonces el personaje, ¿cierto?, que tengo al lado, que es Sergio Andrade, ahora de nuevo está simpático conmigo, de nuevo yo puedo reconocer lo que todos hablan. Qué amoroso, qué bien educado, qué buen hombre, ¿cierto? Mira, me está llevando a conocer su tierra. Por lo demás también tenemos otros relatos, ¿cierto? Desde otra parte, ojalá que tú estuvieras con él, porque él se fija en ti. Y si él se fijó en ti, es porque entonces tú eres privilegiada. Tú tienes la suerte de que esta gran eminencia se haya fijado en ti. Por supuesto que yo no me voy a acordar de todo lo que pasó, o por supuesto que no voy a poder elaborar todo lo que pasó. Va a ser fácil en ese momento que tú puedas recordar con mayor detalle el viaje, la conversación, la música, a lo mejor los paisajes, ¿cierto? Porque te desconectan de lo terrible e inenarrable que tuviste que vivir a lo mejor hace 5 minutos atrás. Y qué alivio para tu mente, para tu cerebro y para tu cuerpo herido ver otro escenario, un escenario más esperanzador. Entonces, pedirte que te acuerdes en ese momento. Con todo esto, por supuesto que me queda muy grande, porque no se puede hacer. Me parece incluso increíble que hayas podido escribir en el diario y que, sabes tú, es algo que muchas hacen, escriben lo que pasa, ¿sí? Y también facilita que recuerden. Yo tengo muchas pacientes que en los momentos de los abusos escriben. Y, ¿cierto? Llegan a la consulta y me dicen, Dana, mira, me encontré mi diario de vida o me encontré un cuaderno que tenía guardado en una caja hace muchos años y ¿sabes qué? Dice esto, esto y esto. Y cuando lo leo, me acuerdo. Cuando lo leo, entonces es claro para mí, por supuesto. Porque si hubiese sido antes que te acordaras de esta situación, quizás tal vez no estarías acá. Quizás tal vez el camino hubiese sido otro. Porque es insostenible. Este dolor, como tal, es insostenible. Y uno necesita elaborarlo como pueda, por supuesto. Gracias, ya me respondiste muy bien. Y sí se entiende. De hecho, estaba pensando en lo que decías de cómo, o sea, es un conjunto de cosas por la manipulación, porque yo, ¿cómo iba a pensar que eso fue una violación cuando me venían diciendo qué hermoso que es tener relaciones sexuales? O sea, como si fuera una pareja. Qué afortunada que eres tú, qué hermoso que es hacer el amor, ¿cierto? Qué afortunada que eres porque él se fijó en ti. Ojalá yo que soy mujer, ojalá él me hubiese visto, pero te vio a ti, qué increíble. Y mira cómo a través de la coerción y la manipulación te voy convenciendo que entonces tú tienes que hacer eso, tú tienes que entrar a la pieza, porque si no yo voy a llorar, porque si no yo me voy a sentir mal. Y por supuesto, Liliana, adolescente, por supuesto que iba a acceder. No tenía de otra en ese momento. ¿Por qué? Porque tengo mi figura, ¿cierto?, máxima de apego que podría entenderla, ¿cierto?
de esa manera, que me está diciendo, esto es lo máximo. Lo que te está pasando a ti es lo mejor que le podría pasar a cualquiera de estas personas que están acá. Él te eligió a ti. Y es ahí donde está la perversidad del asunto. Porque yo como víctima no puedo ver eso. Yo veo que una mujer que admiro me está diciendo que esto es bueno. ¿Y cómo no hacerle caso a la mujer que admiro, que me ha contenido, que yo quiero mucho? Ella sabe lo que es bueno para mí. Yo a lo mejor soy adolescente, a lo mejor estoy confundida. Puede que esté confundida, porque me despertaron a medianoche, porque con suerte me pude poner los pantalones, porque parece que no entiendo muy bien la dinámica en donde ya nadie más me habla y yo necesito que las personas me hablen, necesito tener un contacto con un otro. Perdón, estoy muy quebrada. Supuesto que se entiende. Brenda, ¿quieres decir algo? Yo tengo puntos seleccionados, pero no sé, a lo mejor ya son repetitivos. No, a mí sí estaba pensando en a lo mejor porque muchos a lo mejor se preguntarán por qué accedió cuando él me habla durante un buen rato. Eso también duele. Que me puso la condición de que si él volvía tenía que estar desnuda y todo. ¿Cómo se explica? Es que, sí, además no solo te pone la condición, ¿cierto? Él al principio, cuando entra a esa pieza, se presenta como una persona violenta, ¿sí? Entonces, primero, yo lo veo y lo entiendo, ¿cierto? Como una persona amorosa, amable, educado, un gran señor. Se transforma cuando me empieza a gritar. No entiendo lo que pasa, me confunde en ese momento. Y después de la violación, se vuelve a transformar en lo que yo entiendo que conozco. Sí, de hecho, no solamente en ese momento, sino después, es como que eso era la forma en que nosotras hacíamos todo para que él no se enojara, para que estuviese contento, entre comillas, porque nunca estaba conforme, pero ahora te das cuenta de que sí, todo un procedimiento, porque encima nosotros nos sentíamos culpables si él estaba enojado, y era lo que yo sentía en ese momento. Exacto, y culpa que él provoca, y culpa que otros facilitan, y culpa que la dinámica enseña. Si tú haces esto, eres recompensada. Si tú no lo haces, eres aislada. Y nadie quiere ser aislado. Todos tenemos el mismo objetivo acá. Y yo me voy a tender a comparar. ¿Qué pasa? Que a lo mejor a ella le habla y a mí no. A lo mejor no estoy siendo suficiente. Y me empiezo a cuestionar también. ¿Qué más tengo que hacer? A lo mejor no estoy haciendo mucho ejercicio. A lo mejor no estoy hablando. A lo mejor no estoy sonriendo. ¿Cierto? Todo eso provoca, ¿cierto? Esta manipulación que ocurre desde el principio que tú llegas ahí a ese lugar. Totalmente. Sí. Sí, ahora que yo soy un adulto y me doy cuenta de todo lo que sucedió, también sigue doliendo. Por supuesto que sigue doliendo. Sí. Lili, ¿estás segura de que quieres continuar? Sí, perdón, pero ya sí. No, está bien que llores, pero es Podemos bueno parar si tú quieres, Lili. No, Podemos ya. parar si quieres. ¿Sí? No, lo que pasa es que al tocar el tema, obviamente me vuelvo al... Te emociona. Sí, no, es que sí, yo no soy muy llorona, pero últimamente estoy muy llorona. A lo mejor, ¿cierto? Tenemos que cambiar ese significado, ¿sí? No Sí. que tú seas llorona también, sino que el tema que estamos conversando es muy fuerte, ¿sí? Y para uno como sobreviviente, el dar explicación a lo que pasó y a lo que no entendí durante muchos años, por supuesto que va a remover y me voy a emocionar con el tema.
¿sí? Entonces, Sí. si tú quieres, paramos un poco. Bueno, como quieran ustedes, no sé, sí, ya es mucho, ya es mucho mi llanto. No tiene nada de malo llorar. No tiene nada No, de llorar. No lo no, estamos pero diciendo por es eso. verdad Para lo que cuidar. decías, que uno se hace una coraza, ¿no? Y ¿qué te puedo decir? Durante más de 20 años sí estuve muy, y estos últimos años, yo digo, me volví llorona, pero es porque estoy empezando a realmente a abrirme más, Te a estás entender un dando montón de permiso cosas. de entender. Exacto. Y cuando uno se da el permiso de entender, por supuesto que las emociones van a fluir y yo me voy a poder emocionar. Y sabes qué, Lili, qué bueno que te puedes emocionar, qué bueno que te puedes conmover con lo que estás hablando, porque qué terrible sería que no sintieras absolutamente nada y continuaras disociada. Sí. Sí, es verdad, verdad. No, aparte, es como, por eso te digo, si me ves llorando, no es que estoy ahora sufriendo, sino estoy entendiendo. Duele, pero a la vez me da alivio, ¿no? El entenderlo. Entonces, gracias. Algo que yo voy a agregar es que lo que me llama la atención del relato es como él primero se presenta como una persona totalmente violenta, pero al mismo tiempo sucede este suceso horrible y es un príncipe azul. Pero antes de eso estaba enojado, o sea, y creo que esto no, para nosotros estamos acostumbrados a cierta estabilidad en la persona y él de alguna forma es te cacheteo, te acaricio y eso genera un efecto. Exacto, por supuesto, y esas son técnicas o tácticas de manipulación, ¿cierto? Que ayudan a que yo me confunda en ese momento y que pueda acceder más fácilmente a lo que el abusador quiere, porque no entiendo lo que pasa y vivo en esa confusión. Y por lo demás, puedo estar confundida y puedo verbalizar, bueno, y esta persona no era de esta forma, pero también ese relato no es sostenido en ese momento porque nadie ve lo que yo estoy observando. Todas me ven afortunada, todas me ven, ¿cierto?, como la novia. ¡Qué bueno! Pero para mí no lo era. Entonces está esa confusión, ¿cierto? Y que es parte, por supuesto, de, como dije anteriormente, las técnicas o tácticas de manipulación que puede ejercer un depredador sexual. Y ahora que me hiciste pensar sobre cómo de llegar, o sea, de tener esta parte del abuso, después ser la novia y después o sea, creerme que eso era una relación, ¿no? Y después, como yo no había tenido antes ningún novio ni nada, creer que eso... Tampoco te da espacio para que tú puedas elaborar eso. ¿Te fijas? Porque inmediatamente te sacan de ese lugar, te llevan a otro lugar, no da un tiempo para que yo pueda reflexionar. A ver, ¿esto que está pasando, me lo estoy inventando, lo estoy entendiendo mal o es realmente así? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque además él se comporta de una forma muy amorosa en ese momento contigo, ¿cierto? En el auto. Entonces tampoco me da lugar para que yo pueda, de cierta forma, ¿cierto?, con mi disociación traumática del momento, creerme lo que pasa. Entonces me disocio. Y él, a su vez, puede seguir con esas técnicas o tácticas de manipulación, en donde un día soy muy amoroso contigo y al otro día no te hablo absolutamente nada. Cuando soy amoroso, tú te puedes acercar. Cuando soy amoroso, yo puedo obtener algo de ti. Pero si tú haces algo, entonces inmediatamente te rechazo. Y cuando yo te rechazo, entonces tú te vas a empezar a cuestionar. Y el cuestionamiento que vas a tener en esa dinámica en específico es qué es lo que tengo que hacer para poder estar bien en este lugar. Y pareciera ser que todo apunta a que entonces, ¿cierto?, tengo que seguir las reglas de este lugar.
¿Qué es? Bueno, pareciera ser que aquí nada ha pasado, que soy afortunada, que lo que está pasando está bien, parece que todas pasamos por lo mismo, ¿cierto? Caigo en la misma lógica de los demás y por supuesto dejo de ver lo que podríamos establecer desde afuera como normalidad, porque esa se va a transformar en tu nueva normalidad, el abuso, la coerción, la manipulación. Esa va a ser la nueva modalidad, ¿cierto?, en la que tú vas a tener que vivir. Y por eso es que se les llama sobrevivientes, porque uno necesita sobrevivir en ese espacio tan terrible y utilizar, ¿cierto?, todo lo que pueda utilizar el cuerpo para poder estar presente en ese lugar, como la disociación traumática, por ejemplo. Ok, sí, sí. De hecho, lo que estabas diciendo recién con respecto a que pasó una situación al poco tiempo, ¿no? Ahí en ese mismo viaje, en el que esta persona se ofende conmigo porque no le abro la puerta Claro. y yo no entendía por qué estaba ofendida, o sea, no entendía qué era lo malo que había hecho y por qué dejó de hablarme. De golpe ya no me miraba, entonces yo decía, ¿por qué? Si no me dio explicación ni nada. Y que eso aporta a la disociación traumática, que me parece que es parte del modus operandi de esta persona. No te doy espacio a entender, sino que las acciones, ¿cierto?, pareciera ser que hablan por sí solas y entonces tú tienes que elaborarlas o entenderlas como tú puedas. ¿Cómo puedes entenderlas? Cuando yo miro alrededor y entonces pareciera ser que todas, ¿cierto?, las adolescentes que estaban ahí estaban a lo mejor felices porque está Sergio. ¿Cómo puedo entenderla? Porque cuando no le abro la puerta para que Sergio entre al baño, entonces se enojó. Y como entiendo, ¿cierto?, esta dinámica, si él se enoja, yo no soy reconocida. Si él se enoja, me van a quitar, ¿cierto?, la oportunidad de comer. Si él se enoja, pierdo contacto con la realidad que estoy viviendo porque nadie más me va a hablar. Y lo más importante, si él se enoja, entonces pierdo toda capacidad de entender lo que pasa en esta situación. Y por lo tanto, no me queda más que obedecer la dinámica que se instaura en ¿cierto?, en este contexto, en este lugar. Sí, sí, y también era él que nunca te decía él las cosas. Por ejemplo, en ese momento él no te lo decía, me enojé porque, exacto, tenía que otra persona venir y decir, oye, no, pero es que a Sergio le molesta por esto, y tú tienes que actuar de esta forma, ¿por qué no vas y le pides perdón? ¿Por qué no le dices tal? O sea, terrible, terrible. Eso se llama, eso es tipificado por la ley, ¿sí? Eso es un facilitador de abuso sexual. Y eso también es un delito grave, porque es aquel que se gana mi confianza y que me lleva a este depredador sexual. Y yo no tengo cómo entender que esta persona también participa dentro de estos actos. No tengo cómo entender, porque esta persona se transforma entonces en mi único referente de cariño, de un abrazo, de entendimiento, de sé lo que estás pasando, no te preocupes, yo te contengo. Y qué importante que debió haber sido para ti el ser contenida en ese lugar. Porque terrible fueron las cosas que estabas pasando, terrible ser privada de la comida, terrible es que te dejen haciendo ejercicio todo el día. Todo eso no te deja entender qué es lo que sucede. Y el facilitador se aprovecha de esta condición, ¿cierto?, con la coerción. Te pone presión para que tú puedas acceder al depredador sexual, que en este caso es Sergio Andrade. totalmente. Sí. Bueno, sí queda mucho más claro. ¿Tú, Brenda, qué piensas de esto? Me duele, hijita. Algo que a mí me llama la atención también es, como había comentado la especialista, como cuando tú y yo leemos este diario, lloras, pero en el momento en el que mencionamos la aventura con Gaby en Veracruz, de repente te pones feliz, es como ya me olvidé, ya estoy feliz porque fue una experiencia Claro.
Sí. y hay un cambio bien brusco, ¿no? Puede ser eso también, o sea, no solamente el que estaba alejada de mi país, lejos y todo eso, y la carencia de cariño, ¿no? Porque también son meses de no tener, y Exacto. que alguien te hable y te hable bien y que te sonría y que que uno lo sienta como, Esperanza. Es una luz de esperanza para entender que a lo mejor no estoy tan mal con todo esto que estoy pasando. Tengo esperanza porque tengo, cierto, esta persona que me contiene, que me acompaña y que me entiende. Dentro de todos estos que hablamos un lenguaje diferente, esta facilitadora es la única que me entiende. sí, queda mucho más claro. Te lo agradezco, Dana. De verdad que me encanta cómo hablas, me encanta cómo lo explicas. Realmente me has llegado a varios puntos que es impresionante, la verdad. Se nota que tienes mucho entendimiento sobre el tema o que lo has vivido porque realmente es increíble. Gracias. Te agradezco, por supuesto, tus palabras y la verdad es que también hay una intención detrás, ¿cierto? A mí me gustaría que todo el mundo entendiera qué es ser abusada sexualmente, porque uno convive con esto para toda su vida. Entonces, si nosotros podemos hacer que los demás entiendan, también vamos a estar sosteniendo, ¿cierto?, que en cualquier momento, si es que esto llega a pasar, hay un otro que me va a cuidar, hay un otro que me va a entender y que no me va a cuestionar, porque ya tiene información previa de qué se siente, ¿cierto?, o cómo se vive siendo abusada sexualmente. Exacto. Exacto, que sirva, ¿no? Que cada historia sirva, que eso es lo más importante. Y además, por supuesto, como acto reparativo para las víctimas también, que necesitan hablar, porque cuando uno ya va elaborando esto, ¿cierto?, y va entendiendo que fui abusada sexualmente en algún momento de mi vida, yo tengo una necesidad de poder hablarlo, de poder explicarlo, de entregar el conocimiento a otro, para que el otro esté preparado ante una situación así. Exacto, totalmente. Es así, es una necesidad. Así como yo decía de cuando decidí hacerlo del canal, es una necesidad, pero Necesidad. necesidad de que se sepa, de que se entienda, sí, de sacar todo hacia afuera. Exacto. Y además con eso también uno sana. Te Totalmente. encuentras con otros relatos y entonces también voy entendiendo, no estoy sola en esto. Otras personas pasaron por lo mismo que yo, sienten como yo sentí. No, no es que yo me lo haya imaginado, no es que yo me lo haya inventado, no. Esta persona que tengo acá también vivió lo que yo viví. Entonces me puedo sentir identificada al fin con un otro. Y qué importante también sentirse de esa manera, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Sí, es un apoyo, yo por eso digo, y me emociona porque, o sea, los mensajes que recibo son, Sí, tú dices, yo los leí, que son sea tanta maravillosos. gente, sí, Sí, sí. sí. Hay Y mucha eso, hay mucho amor, hay mucho cariño, hay escucha, ¿cierto? Las personas te escuchan, te entienden, logran empatizar contigo, logran incluso dar cuenta que a lo mejor ellos también pasaron por lo mismo, ¿cierto? Y no se habían acordado o no se habían dado cuenta o no lo habían entendido como tal. Entonces es tremendo, pero a la vez es también un acto maravilloso, ¿cierto? Que uno hace de forma altruista. totalmente, así es. Y estaría bueno también que nos cuentes un poquito de tu trabajo también, Dana, ¿no? De lo que haces. Sí, Me bueno, gustaría que lo comentes. sí. Yo soy psicóloga, tengo especialidad en lo que es la terapia de reparación del abuso sexual infantil, el trauma complejo en sexualidad y el trauma relacional. Yo me dedico, ¿cierto?, a, junto con el paciente, a co-construir en la psicoterapia y elaborar el relato del abuso, a que entendamos y que
podamos dar explicaciones a todos aquellos eventos que vivimos durante toda la vida, que incluso nos hacen dudar o que nos refuerzan lo que pasó, y poder sanar esa herida. Porque también hay que entender que el abuso sexual es como una herida, ¿sí?, que yo tengo en la mano. Y es una herida grande. Y está ahí, purulenta, ¿cierto? Y me duele y me punza, pero no la puedo mirar. Y es una herida que tengo ahí de manera constante, que de repente me va a acordar que está. Pero con la psicoterapia, entonces nosotros aprendemos a cuidar esa herida, a verla, no a disociarnos, a ver esa herida, a cuidarla, a saber cuándo punza y cuándo no, cuándo recuerdo y cuándo no, cuándo tengo flashback y cuándo no, cuándo me disocio, porque eso va a seguir pasando en la vida adulta, cuando me disocio con otra conversación. Entonces todo ese entendimiento, ¿cierto?, se construye en la psicoterapia para que la paciente o el paciente, por supuesto, pueda elaborar y entender lo que pasa. Ese es mi trabajo. Y que por supuesto también lo estoy llevando a las redes sociales, a través de, por ejemplo, contar mi relato, contar lo que me pasó también, porque yo también soy sobreviviente de abuso sexual infantil. Entonces, tal como tú dices, ¿cierto?, se me ha vuelto también una necesidad el explicar qué es lo que pasa, ¿cierto?, o qué es lo que le pasa a la sobreviviente de abuso. ¿Sí? Me parece que esa más bien es mi foco o mi meta. Y lo haces muy bien, de verdad que lo haces muy bien. Te lo agradezco. Te lo agradezco por mí, te lo agradezco por toda la gente a la que ayudas, ¿no? Porque es realmente muy valioso. Gracias. Gracias por reconocer mi trabajo. No, sí te lo mereces y me encantaría que bueno, vamos a seguir, ¿no?, con todos estos relatos porque la historia es larga, todavía Sí. falta mucho. Sí, y podemos Sí. seguir elaborando otros relatos para poder analizarlos y darles un entendimiento, porque eso es lo importante, darle un entendimiento a aquello que yo voy verbalizando, porque lo puedo hablar, te lo puedo contar como amiga, te lo puedo contar a cualquier persona, pero lo cuento disociada. Entonces necesito sentarme y observar lo que pasa con detalle. Ir conectando con el cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo se siente este relato en tu cuerpo? ¿Qué te pasa a ti cuando tú, ¿cierto?, verbalizas esta situación? ¿De qué te acuerdas? ¿Cierto? Totalmente, y lo que dijiste recién es así tan, muchas veces cuando, o sea, tocaste un punto en el que digo, bueno, yo muchas veces me acordaba, pero me acordaba de los puntos que no me dolían tanto, o sea, o los comentaba solamente los puntos que no me dolían tanto, y era un resumen de lo que menos dolía, ¿no? Así es, así, mira, qué bueno que lo dijiste. Uno, como sobreviviente, va a tender a hacer un resumen. ¿Y sabes por qué? Porque va pasando que cuando yo voy contando la situación, la reacción del otro no va a ser la adecuada. Si a mí me cuestionan, si a mí me juzgan o hacen, ¿cierto?, este papel de casi investigador privado, no tengo entonces la capacidad de ser escuchada. Y pareciera ser que lo más fácil, cuando lo voy a verbalizar, es que yo vaya recortando esa historia, ¿cierto? Entonces, cuando en una primera instancia yo lo comento y lo comento todo, y lo puedo comentar a varias personas, y todas estas personas van a tener una respuesta en específico. Pueden poner una cara, pueden sorprenderse, pueden enojarse, pueden cuestionarte, y todas esas reacciones van a hacer que yo diga, mejor no cuento esto. No, o sea, inconscientemente, ¿cierto? Mejor no doy este detalle, Sí. porque cuando lo conté a X persona me puso una cara, parece que lo que estoy contando es terrible. Mejor no cuento eso.
Y al final uno termina contando un resumen de lo que pasó, para no impactar al otro. Totalmente. De hecho, me pasó al principio, apenas salgo de esta historia, en la que mi hermana Sandra es la que siempre me acompañó y buscó ayuda para mí, ¿no? Y ella me llevaba a un psicólogo, me llevaba al abogado de derechos humanos y a todos los lugares que íbamos. Yo sé que para ella, y yo ahora me pongo en el lugar de ella, porque yo me imagino, si yo escucho esa misma historia de mi hermana, de un sobrino, de mi hijo, me vuelvo loca, ¿no? O sea, Sí, una totalmente, y yo estaba tan todavía no manipulada, sino estaba con mi coraza, ¿no? O sea, claro, claro. no voy a mostrar. Y, y empezaba yo a hablar 2 o 3 palabras y no contaba casi nada, ¿no? Y ella lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo la miraba y yo decía, no, no sigo hablando, porque si sabe este poquito y digo más, Reacciona así, claro. la destruyo, ¿me entiendes? Y lo mismo me pasaba con mi mamá. Entonces yo decía, no, o sea, y yo sé que ellas, para ellas era muy doloroso, ¿no? Pero yo tendía también a decir, no voy a hablar, no voy a hablar porque es muy doloroso este poquito, imagínate si cuento todo, o sea, era muy difícil, muy difícil. Y creo que eso también está bueno que se entienda durante el proceso porque siempre lo hemos hablado mucho con mi hermana, la familia sufrió mucho, pero mucho en todo esto, ¿no? Y nadie tiene en cuenta eso, ¿no? Lo que fue para los padres enterarse, lo que fue para mi hermana, para todos los hermanos de cada uno, los padres. Es doloroso saber que tu hija pasó por algo que tú no sabías y que no pudiste hacer nada. Por supuesto. ¿Sabes tú que usualmente cuando, por lo menos esta es la experiencia que tengo yo, sí te la quiero compartir? Porque tú hiciste una distinción y voy a llegar allá. Usualmente cuando llegan, ¿sí?, los pacientes, hay una etapa que es la develación. Entonces, acordamos en que sería bueno que tú contaras esto a tu mamá, a tu papá, a quien quieras tú contarlo, pero cuéntalo, ¿sí? Y me ha pasado 2 cosas. Una, personas que reciben esta información y que no reaccionan, ¿cierto? O que reaccionan mal. ¿Estás segura que eso te pasó? Pero hija, ¿cómo? Pero si yo siempre estaba contigo. Y el otro, enojo, rabia, llanto. ¿Y qué se ha creído ese tal por cual? Lo voy a ir, no sé, te invento, a matar, le voy a ir a pegar. Y a lo mejor una mamá llorando, ¿cierto? ¡Ay, hija, qué terrible, qué terrible! Y uno recuerda la cara en específico o la rabia. ¿Y sabes tú que produce mucho más alivio el saber que tu familia reaccionó a que no hayan reaccionado? Es mucho más aliviante saber que mi mamá se emocionó o que mi mamá sufrió, que me entiende, que empatiza con lo que yo pasé, que una persona que me dice, qué terrible lo que te pasó, pero bueno, la vida sigue, vamos para adelante. Entonces, yo sé que uno tiende a recortar esa historia, ¿cierto? Porque el otro sufre y uno, por supuesto, no quiere que un familiar, que un ser querido sufra. Pero qué aliviante es saber que empatizaron contigo, que te vieron y que te defendieron como pudieron. Porque si la experiencia hubiese sido otra, te puedo asegurar, y me hago cargo de mis palabras, que quizás hubiese sido mucho más difícil elaborar el relato que has podido elaborar hasta ahora. Totalmente. No, sí, y agradezco, la verdad, a la familia que tengo, más que nada, el apoyo siempre, ¿no? Y el saber que yo podía volver y que tenía ese lugar, ¿no? O sea, Exacto. eso te salva, te Exacto. salva. Por supuesto que te salva, por supuesto que te salva. Sí. Sí, muchas
mucho, más cuando uno se siente nada, ¿no? Y cuando estás tan destruido, que sepas que te quieren así como sea y que te entienden aún con tus silencios, Exacto. porque también hay que entender que yo también era difícil, ¿no? De entender para ellos, ¿no? O sea, ellos querían hablar y yo no quería hablar, o actuaba de tal forma, o me aislaba. Exacto, exacto. Y que es también cómo reacciona el cuerpo. No puedo Ujú. hablar. O me enojo con la situación, o me enojo de que me pregunten y no alcanzo a entender por qué me están preguntando tanto, por qué me insisten o por qué quieren estar cerca, ¿cierto? Y también para la familia es un trabajo, pero qué esperanzador, Liliana, es saber, ¿cierto?, que esta familia reaccionó. Porque también, como te dije, cierto, es muy aliviante. Saber que tienes ese respaldo, que te defienden, que empatizan, es totalmente aliviador. Totalmente. Sí, creo que salva, te salva. Y Sí, es lo que, como tú decías, hay varios factores por los que uno a lo mejor no estaría, ¿no? Pero el tener eso, ¿no? O la familia, mi hijo, o sea, exacto. te salva, te Te salva salva mucho. totalmente. Sí, y además de salvarte, por supuesto, en eso te da un motivo para continuar, un motivo para vivir, porque tampoco podemos desconocer, ¿cierto?, que en esto tan inenarrable, bien digo, uno sufre a tal nivel que la muerte también es una opción para uno, Ujú. porque necesito darle término a este dolor, y eso es muy difícil de comprender. Sí, totalmente. Bueno, yo me lo he cuestionado muchas veces. Y Me o sea, me imagino. no es que muchas veces. Y yo siempre digo que esto es una lucha diaria, ¿no? Porque es el volver a levantarte y decir, bueno, no, hoy sigo otra vez, ¿no? Así es. Este, pero sí, sí, y si no tuviésemos, como tú dices, Ese yo no, salvavidas. La historia sería otra, sería definitivamente. otra. Ujú, Sí, totalmente. sí, así es. Gracias, Dana, por escucharme y por ser tan clara, ¿no? No, En tu para mí, explicación, ¿no? Ujú. yo te agradezco, por supuesto, que ustedes me hayan invitado acá. De verdad, me siento muy agradecida, por supuesto, por darme la oportunidad y además eh, la oportunidad de poder explicar, ¿cierto?, la sutileza de lo que es ser abusada sexualmente. Gracias, Dana, porque ambas son supervivientes. En este espacio lo que estamos haciendo es no solamente usar la teoría para mostrarla, informar, sino también para que la gente la pueda aplicar. Y ustedes dos ya son grandes activistas en contra del abuso sexual infantil y eso es muy lindo para las dos. Sí, sí, así es. Lo importante es eso, ¿no? El mensaje que llegue Sí, y y que que ayude llegue a muchas a personas. partes y que ayude, por supuesto. Claro, Sí. sí. Aquí hay una explicación, ¿cierto? Que no tan solo, no es una explicación tan solo psicológica, sino que también hay un trasfondo biológico atrás. No es tan solo algo de la psiquis, porque en el momento de la disociación traumática, el cuerpo se inunda con cortisol tóxico que da la alarma al sistema nervioso para que entienda el sistema nervioso que tiene tres opciones: congelarse, huir o enfrentar. Pero como necesita garantizar la vida, se congela. Y congelarse entonces es un proceso biológico indiscutible de toda ética. Indiscutible. Eso se hace y no hay discusión alguna. Porque esa persona necesita sobrevivir. Esto se va a transformar en una disociación traumática porque la mente no puede sostener este evento. Y cuando tú prestaste declaraciones, ¿cierto? Entonces podríamos pensar también que todavía estabas un poco disociada traumáticamente. Y si hay alguien que quiere venir a cuestionar ese relato, lo invito entonces a que primero averigüe, lea, infórmese del trauma, infórmese del abuso sexual y que después responsablemente pueda emitir una opinión. Antes, no.
antes, Lo último que yo te puedo decir, Lili, antes de cerrar, es que yo creo que cuando él te amedrenta y te dice esas palabras tan crudas, te está dando información, vas a ser una simple panadera, te ha metido miedos, terrores, que aún yo creo que tienes que tratar para sacar de tu cabecita, que creo que tenemos una profesional hermosa que nos puede ayudar con eso, y también que esta es la diferencia entre un Sergio Andrade y un criminal cualquiera. El criminal cualquiera podría haberte dicho, ya, yo te arranco la ropa, hago lo que yo quiero, a la fuerza, a la mala, pero no, él te dice, desvístete, hace que tú te desvistas. ¿Por qué? Porque sabe que así te va a meter transferencia de culpa, porque en tu mente va a quedar que tú te desvestiste y tú fuiste la culpable. Entonces, el último mensaje que yo te puedo dar como amiga, esperando a que te apoyes en los profesionales, en tu red de apoyo, es que no fue tu culpa. Y tienes que aprender que no fue tu culpa. Por supuesto. Estoy trabajando en eso. Y sí, yo se los agradezco mucho el apoyo porque eso me está ayudando mucho. Gracias. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Gracias, Dani. Gracias.